Señores y señoras, bienvenidos al primer episodio de podcast Reflexiones para el Alma. Un tema muy importante, la vida detrás de un psicólogo. Y para esto tenemos a un invitado de lujo, psicólogo clínico de profesión, máster en psicoterapia, Paulo Damián. Paulo, ¿cómo estás? Bueno, en realidad muy bien y agradecerte por la invitación y espero que en este proyecto que estás emprendiendo pues sea de lo mejor. Gracias, Paulo. Antes de iniciar, entrar en juego, en materia, toca decir que Paulo tenemos un conocimiento, un acercamiento. Tuve la oportunidad de ser compañero de aula de Paulo, amigo, compañero de aventuras y de travesuras en la vida universitaria, y qué gusto tenerte hoy ya desde un plano profesional, desde un plano ya más científico experimental de la conducta humana. Y quisiera comenzar con un tema muy importante que he venido visualizando por este tema mismo de las redes sociales. He podido observar y apreciar que en todos los grupos del área de psicología, hablando de Ecuador, hay un tema o hay una pregunta muy recurrente y es el tema laboral. Y a ese tema quisiera abordar contigo. Paulo, ¿se puede vivir económicamente como psicólogo? Bueno, pues en realidad hay que tomar algunos aspectos en cuenta, porque de psicólogo pues tomamos dos roles, ¿no? Uno en la parte privada, en la que obviamente estoy yo, y otro pues en el sector público se podría mencionar. Yo te puedo hablar específicamente desde el sector privado, y obviamente se puede vivir de la psicología, pero siempre y cuando pues empieces a hacer las cosas bien, trabajar la ética profesional, que eso es la carta de presentación de todo buen profesional. Paulo, desde la práctica profesional, hablando específicamente de la vida, de la parte económica, ¿qué estilo de vida se puede dar un psicólogo económicamente? Te pongo un ejemplo. Puedo comprarme un carro de una marca exótica, un Audi, un Mercedes. Puedo tener el lujo de comprarme una casa en la playa. ¿Qué nivel económico en nuestro país puede alcanzar un psicólogo? Como te mencionaba, pues mira, hay que tomar diversos aspectos en este punto, porque en realidad la psicología pues prácticamente es un proceso. No es que de la noche a la mañana te vas a volver millonario, porque lamentablemente en nuestra sociedad ecuatoriana existen muchos mitos acerca del psicólogo, que el psicólogo simplemente es para personas que están locas, y hay una barrera inmensa para que las personas pues puedan trascender y buscar ayuda, y eso se da específicamente por la soberbia. Y por eso te explico que esto es un proceso a largo plazo, y obviamente, como tú mencionas, se puede vivir un psicólogo y de un nivel bien alto económicamente, pero siguiendo ese proceso. No es algo que tú llegas y de la noche a la mañana en un año, aspiro o anhelo ya tener algo, una economía alta. No es un proceso, y creo que esto es en todas las carreras, en todas las profesiones, donde que todo demanda de un proceso como tal. Un poquito más abordando, Paulo, quiero, hablando del tema, la vida de un psicólogo, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia laboral? Y en toda esta experiencia laboral, ¿cuál ha sido o cuál ha significado tu mayor reto? Bueno, pues en realidad te voy a contar algo que prácticamente nadie sabe. En realidad, mira, yo desde que entré a la universidad y tú me conocías, pues yo siempre tuve un sueño. Y ese sueño pues prácticamente fue tener mi consultorio privado. No lo sabía cómo, cuándo, dónde o de qué forma lo iba a lograr. Pero gracias a Dios llegó, y llegó apenas salí de la universidad. Obviamente tuve que trabajar en un CETAD en la ciudad de Ambato con personas que tenían dependencias a ciertas sustancias, y creo que ese también fue un reto bien grande, porque pude descubrir en realidad la vida de una persona adherida a una sustancia, lo que se sufre, lo que se padece. Luego pasé al Centro Deportivo Olmedo en la administración de Mayra Argüello, y con ella pues también pude palpar la realidad del deporte ecuatoriano. Y luego, como te digo, netamente me centré en Psicovida Riobamba, en un proyecto que nació con el carácter social, con carácter para hacer conocer a la gente de lo que se trata la psicología, rompiendo mitos para que la gente también pueda acudir y tenga acceso a la salud mental.
Dentro del área laboral, Paula, en toda tu experiencia que tú has venido, ¿alguna vez has sentido que no puedes así literal? Porque debemos entender que la psicología como ciencia tiene todos sus componentes, pero la que le practica esta ciencia es un ser humano. Y como seres humanos tenemos la tendencia al desgaste, al cansancio, a la equivocación. ¿Algún momento de tu vida has sentido esa baja, ese derrotismo podría ser? ¿Y cómo has enfrentado esas eventualidades? Es una buena pregunta y en realidad, mira, voy a hacer un paréntesis bien grande aquí. En ocasiones yo veo a profesionales que recién están intentando despuntar y en sus posts pues lo que hacen es poner, ¿no? Soy un profesional que atiende niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y se ponen muchísimos trastornos. Y ahí viene el error, ahí viene la parte que tú precisamente dices, el desgaste. Porque la psicología es muy amplia, pero en mi caso muy personal, pues yo simplemente me he dedicado a dos áreas específicas. La una que es terapia de pareja y la otra dependencias. Todo lo que abarca dependencias y de esta manera pues yo voy entendiendo que si me especializo en estas dos áreas pues puedo dar un mejor servicio y también estoy consciente de que yo no soy el protagonista. Los clientes son los que en realidad tienen el compromiso o la responsabilidad de modificar su vida y sus conductas. Interesante, Pablo, lo que tú me platicas y en todo esto lo que tú me platicas, focalizarse, sacar una esencia de lo que tú eres para dar un mejor trabajo es algo muy importante dentro de la práctica profesional. Y dentro de esta práctica, hablemos de la psicoterapia de pareja como tal. Creo que la psicoterapia de pareja es uno de los conflictos más grandes a nivel social, por todos los problemas que esto conlleva, una separación, hablemos a nivel personal, de las parejas, hijos, todo eso. ¿Cómo tú ves ahorita hablando a nivel de Ecuador? ¿Cómo tú ves los procesos de divorcio que han aumentado en los últimos años en nuestra sociedad? Obviamente, como tú mencionas, José Luis, pues lamentablemente los índices de divorcios se han disparado. Y esto pasa porque tenemos un concepto errado del amor, se podría mencionar. Porque nos han vendido un amor de Disney, un amor perfecto. Lamentablemente la mayoría de parejas que yo atiendo pues tienen un amor idealizado, un amor en donde piensan o sienten que dentro de la relación no debe existir peleas ni conflictos y esto es una creencia irracional demasiado grande que quiero romper algún día. ¿Qué hacemos desde la parte de la salud mental, de la psicoterapia? Hablemos de prevención, Pablo. ¿Qué podemos hacer para que esto ya no siga pasando? Desde el área técnica, desde tu trinchera como tal, como tú lo dices. ¿Qué podemos hacer? Mira, lamento decir que dentro de las áreas de la pareja, pues no existe ningún tipo de prevención, por lo que te menciono, que nos han vendido una falsa imagen del amor, ¿sí? Nosotros, pues, o yo me puedo ir dando cuenta que las parejas llegan a consulta prácticamente cuando su matrimonio ya está acabado. Y bueno, fuera que los dos tomen el compromiso de ir a terapia. Lamentablemente eso no pasa. Lo que pasa es que a lo mejor la persona culpable es la que lleva a la víctima a consulta, para de esta manera sanar su culpa. Interesante, Paulo. Un poquito más hablando del abordaje técnico, del trabajo laboral como psicólogo, tú debes ser muy consciente de ahora de la inteligencia artificial, la bendita inteligencia artificial. ¿Crees que la inteligencia artificial implica un reto o una competencia para el área de la salud mental? Bueno, pues en esto de la inteligencia artificial, yo lo veo más como una herramienta, si es que tú lo sabes llevar. Porque mira, yo como psicólogo he experimentado diferentes modelos de inteligencia artificial. Le he pedido que sea inclusive un psicoterapeuta y lo que me he podido ir dando cuenta que no es lo mismo interactuar con una máquina que interactuar con una persona. Porque una máquina no puede sentir, a lo mejor puede interpretar, pero una persona sí puede sentir empatía, puede estar contigo en medio del dolor. Cosa que una inteligencia artificial no puede hacer, porque simplemente te da respuestas de acuerdo a lo que tú a lo que tú le preguntas. Y esto, pues prácticamente, si es que no tienes
el conocimiento pues es muy difícil de interpretar. Y lo que hace un terapeuta pues es algo contrario. Da el concepto, da la técnica, pero también le da el camino a la persona para llegar al resultado. Paulo, y hablando de inteligencia artificial, también tenemos la accesibilidad a todas estas herramientas. Y ahora, ¿qué pasa cuando un usuario cliente utiliza esto de la inteligencia artificial para sí mismo? Te pongo un ejemplo. Tengo una pareja y tengo conflictos con esta pareja y le pregunto a la inteligencia artificial, ¿qué puedo hacer para mejorar mi relación? Y me da, como tú dices, un mensaje y hago una interpretación. ¿Crees que esto es desfavorable como un mecanismo de ayuda? Mejor se puede hasta producir iatrogenia en pacientes ante estas consultas por la accesibilidad de estas herramientas digitales. Mira, yo siento que desde siempre ha existido ayuda externa y esto viene desde los libros. Mira, existen diferentes libros de autoayuda, existen diferentes libros donde te dicen cómo generar hábitos para tener una relación saludable. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? No lo ponemos en práctica. A lo mejor lo leemos, pero no lo ponemos en práctica. Es muy diferente estar dentro de un proceso, porque semana a semana vamos evaluando el progreso, vamos viendo si es que esa técnica es la adecuada, porque también hay que tomar muy en cuenta que no todas las parejas son iguales. Son un universo muy diferente y nosotros como profesionales de la salud mental, en este caso yo como psicoterapeuta de parejas, debo ir viendo qué técnica encaja con el tipo de pareja que tengo. Muy interesante, Paulo. Sigamos abordando la vida de un psicólogo como tal. Paulo, ¿qué retos conlleva ser el psicólogo de la familia? ¿Qué retos conlleva ser el psicólogo de los amigos? ¿Qué perspectiva tienen y cómo tú te muestras ante ellos? Mira, yo siempre he pensado que esto del psicólogo simplemente es un título que me lo gané a lo largo de la vida. Yo siempre suelo decir, pues, yo soy Paulo César Damián Carrión. Ese es mi nombre. Y si es que me quitan el título de psicólogo, pues voy a seguir siendo Paulo César Damián Carrión. Yo sí tengo bien definido, ¿sí?, mi profesión con mi familia, mi profesión con mis amigos. Yo soy profesional dentro de mi consultorio, más cuando salgo a la vida social, pues simplemente soy Paulo. Interesante, Paulo. Y quiero abordar una temática muy importante dentro de esta propia pregunta. Hay una famosa frase de un autor anónimo que dice: el humano busca del error humano para justificar su desesperanza y desilusión. ¿Qué quiero llevarte con esta frase, Paulo? Que a veces, por ejemplo, entre personas buscamos que alguien cometa un error, algo malo para justificarnos. Y aquí viene mi pregunta, dentro de la pregunta que te hice. A veces como psicólogos, por ejemplo, podemos cometer errores, podemos tener conductas inadecuadas. Y ahí viene la pregunta, por ejemplo, muchas personas dicen, si Paulo se enoja siendo psicólogo, o sea, yo tengo justificada plenamente mi conducta. ¿Qué pasa entonces en esa etiqueta que le ponen al psicólogo de que no debe enojarse, no debe llorar, o solo son mitos que posiblemente la gente se cree y no se asimila o no se ajusta a la realidad de la vida de un psicólogo? Mira, es una pregunta muy interesante y también la respuesta es simple. La psicología es una profesión, como todas las profesiones. Mira, a un ingeniero a lo mejor no se le juzga tanto por equivocarse, porque no trabaja con personas, pero también es una persona. En cambio, a nosotros no nos ven como una persona, nos ven como un ser, un superhéroe se podría mencionar, un ser perfecto. Y esto me ha pasado muchas veces dentro de consulta. En ocasiones me han encontrado personas, clientes, fuera del consultorio, ¿sí?, a lo mejor caminando, o a lo mejor cabizbajo, un poco triste, y se sorprenden: doctor, yo no pensé que usted era así. Y yo les explico: mira, mi carnet profesional dice psicólogo clínico o psicoterapeuta, pero en realidad yo soy Paulo y también soy una persona y tengo derecho, mira, a sentir, ¿sí? Y algo que pasa con el psicólogo, pues es que nosotros, para bien o para mal, sabemos algo más
del funcionamiento mental, de los pensamientos. Y para nosotros es más fácil darnos cuenta de los errores que vamos cometiendo. Y cuando nos damos cuenta de los errores que vamos cometiendo, también vamos sintiendo un poco más. Muy interesante. Y justo ahora que hablas de la parte de los sentimientos, vamos un poquito, hablemos del corazón. Paulo, ¿cómo está Paulo en el área sentimental? Pareja, no pareja, hijos, no hijos, ¿cómo estamos ahí? Y cómo manejamos desde, por ejemplo, tú eres psicoterapeuta, por ejemplo, se podría interpretar que tu relación, no utilicemos el término perfecto, pero no tienes ningún conflicto. ¿Cómo estamos en el área sentimental, Paulo? Bueno, pues en realidad, en este momento, en la actualidad, pues me encuentro solo. Y no me encuentro solo porque a lo mejor no quiera tener una relación, pero si no, hace 2 años, pues prácticamente hice un compromiso conmigo mismo. Porque como te mencionaba, pues mira, al ser psicólogo uno se va dando cuenta de las falencias o de las carencias emocionales que uno tiene. Y de esta manera, pues yo pude percatarme que también como psicólogo estoy roto, ¿sí?, por mi experiencia de vida. Y no sería justo que yo, siendo un profesional o un terapeuta de pareja, pues empiece a tomar patrones para a lo mejor lastimar a otra persona. Yo decidí pues enfocarme en mí, sanar mis heridas, para de esta manera, mira, cuando yo esté preparado o cuando Dios me brinde la oportunidad de tener una pareja a mi lado, pues sea algo maravilloso. Excelente, Pablo, qué excelente reflexión. Muchas veces pensamos que la persona que está al frente debe ser perfecta y no es así. Somos seres humanos con tendencias a tener estos errores, a tener conflictos, y eso no es malo, es parte de la esencia humana tener estos conflictos. Lo malo yo le veo cómo resolvemos estos conflictos. Ahí creo que está el gran dilema. ¿Cómo resuelvo estos conflictos? ¿Cómo me enfrento a estos conflictos? ¿Los resuelvo o los evito? Creo que esa es la gran diferencia. Paulo, abordemos un poquito más esta práctica tú profesional que llevas. ¿Practicas alguna teoría dentro de la psicología para ti mismo? Por ejemplo, hablamos, digamos, del club de las 5 de... Paulo practica el club de las 5 de la mañana, se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. ¿Tienes alguna práctica dentro de la profesional o llevas tu vida de manera normal? Mira, algo que nadie sabe de Paulo es que mi mundo, mi universo gira en torno a Dios. Y una de las prácticas que yo siempre realizo, o una costumbre que yo tengo, es que mi primer pensamiento sea Dios. Mi primer pensamiento sea encomendarme a Dios y pedirle que Él sea el encargado de llevar este día. Muy importante la parte espiritual, Pablo, porque a veces también ser cienciólogos, creer que la ciencia lo es todo, también creo que es válido, pero la parte espiritual yo creo que es un complemento para esto de las emociones, para esto de saber trabajar con una persona. Y hablando de la espiritualidad como tal, por ejemplo, hablemos un poquito de este tema, por ejemplo, del intrusismo. ¿Tú qué piensas o qué opinas que ahora se ha dado bastantes del término utilizado influencer, que hablan del bienestar mental, que hablan del bienestar nutricional, que sin tener un título profesional se vuelven especialistas y quieren llevar un tema, dominar un tema y que la gente practique el tema que ellos hablan? ¿Qué opinas de estas personas? Bueno, pues en realidad, mira, creo que todos en esta vida buscamos un minuto de fama. Y lamentablemente, este tipo de personas pues son exitosas o llegan a ser influencers porque nosotros les permitimos. Pero nosotros debemos darnos cuenta o tener la capacidad de discernir entre el que sabe y no sabe. Porque los influencers hablan a lo mejor desde su experiencia o a lo mejor desde lo que leyeron, pero un creador de contenido, que es algo muy diferente, puede hablar desde lo científico, desde lo que él ha aprendido y hacer un mejor aporte a la sociedad y a las personas que están buscando desesperadamente ayuda. ¿Qué hacemos con estas personas, Pablo? Bueno, pues sería meterme en una controversia a lo mejor, pedir que no les demos la importancia necesaria, pero yo sí diría, lo que debemos hacer con estas personas, pues, aprender a discernir, aprender a ver lo real de lo ficticio,
aprender a lo mejor a interpretar lo que nos están diciendo, porque no todo lo que nos dicen es verdad, porque la información lamentablemente también está tergiversada. Yo leo un libro, pero interpreto a mi manera y el mensaje te lo doy a mi manera. ¿Cuáles son los nuevos retos para Paulo Damián en el área económica, en el área social, en el área intelectual, en el área de estudios? ¿Cuáles son los nuevos retos para Paulo para este 2025? Bueno, pues en este 2025 uno de mis retos primordiales ha sido enfocarme en mí, desarrollar más mi comunión con Dios, porque siento que esa es la base de todo. Yo mentirte sería, José Luis, si te digo, mira, yo anhelo generar $10 millones o anhelo comprarme un carro de lujo. No, yo estoy enfocado en la parte espiritual, en el crecimiento personal, porque siento que de esta manera voy a dar un mejor servicio a mis clientes. Paulo, ¿qué recomendaciones damos o queremos generar a las nuevas generaciones, a los nuevos profesionales de la salud mental? También recomendamos seguir estudiando esta profesión de salud, de psicólogo clínico. ¿Qué hacemos hacia ¿Qué mensaje podemos dar a las nuevas generaciones? Bueno, pues yo lo que podría decir a las nuevas generaciones y con la experiencia que tengo es que sigamos estudiando. No es que el estudio termina cuando terminas tu carrera. Ahí es donde recién empieza el verdadero reto. Porque ya no estás trabajando con un profesor o con un compañero en una técnica de role-playing a lo mejor, o que tú te haces el cliente, yo me hago el terapeuta. No, ahí ya pasamos de la práctica a lo real. Y ahí es donde nosotros pues nos vamos dando en cuenta en realidad lo que es la psicología clínica, lo que es abordar a una persona. Porque esto es algo complejo, porque a lo mejor los manuales te dicen una cosa y nosotros tenemos metidos en nuestra cabeza, nos formaron así, que deben cumplir mucho de los requisitos para cumplir algún tipo de patología, pero en la realidad no es así. La realidad pues es muy diferente, José Luis. Nosotros debemos percatarnos de muchas cosas, por ejemplo, el ámbito donde se desarrolla, la emoción que está sintiendo o el evento que le hizo desbordar a lo mejor los signos y síntomas. Por eso es necesario leer y no pensar que vamos a ser exitosos de la noche a la mañana. Esto es un proceso de preparación constante. Yo te recomiendo leer y leer mucho. Paulo, mensaje final a todos los que ven nuestro primer episodio podcast Reflexiones para el Alma. Bueno, pues como mensaje final sería que no todo lo que escuchan o lo que ven se lo crean, sino desarrollen esa capacidad que lamentablemente la tenemos olvidada o la tenemos opacada, que es la curiosidad. Señores y señores, tenemos una cita en Reflexiones para el Alma, un podcast para generar bienestar para todas las personas que nos miran. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.